Bueno, primero te presento. Bueno, ya que estamos grabando, bienvenido a este webinar de introducción a .NET Core sobre el ponente Eduardo Tomás, que es decir, un veterano de Vietnam, eh, un ponente de la leche y un tío que pilota un montón. Lo mejor de Eduard, que no solo es que sepa de .NET, es que sabe de JavaScript y sabe de Objective-C. O sea que tiene tiros pegados, no va a ser un fundamentalista. Y nos ha prometido que esto de donde Core es la leche y nos va a vender la moto, pero bien, bien, bien. Y sobre nosotros nada, somos Lemon Code, nos puedes buscar en la web y, oye, además de consultoría y esas cosillas, hacemos formación, tenemos un par de máster, y si quieres visita la web y échanos un ojillo. De hecho, Eduard es uno de los profes del máster Full Stack que vamos a montar. Así que Eduard, todo tuyo. Vale, pues gracias, Braulio, por esa presentación. Pero yo no prometí que Netcore sería la leche, ¿eh? Yo prometí que nos permitiría ser hipsters, que es otra cosa, ¿vale? De nada, Luke, Que la quede fuerza claro, está contigo. que quede claro. No, a ver, un poquillo, la idea del webinar es ver un poquillo Netcore en acción y pues nada, contar qué es exactamente y cuáles son los planes de futuro, ver un poquillo cómo construir aplicaciones con él y no sé, un poquillo lo que nos dé tiempo en esas 2 horitas más o menos que tenemos. Estupendo. ¿La has dado a grabar, Eduard? Sí, 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 está Bien. ahí. Teóricamente está Tío, grabando. oh, madre mía, qué nivel. Luego ya veremos si lo graba todo o no. ¿Vale? Eso. Bueno, pues nada. Bueno, en principio, digamos, ¿qué es Netcore, no? ¿O qué papel intenta jugar? Todos, seguro que todos habéis oído hablar de Netcore, pues llevan 3 años más o menos anunciándolo, ¿vale? Inicialmente cuando salió Netcore salió como una iniciativa del equipo de ASP.NET dentro de Micro, ¿vale? Microsoft está dividida en multitud de equipos y cada uno hace una parte, entonces el equipo de ASP.NET tuvo en algún momento la idea de empezar a hacer la siguiente versión de ASP.NET, ¿vale? La que debería sustituir a ASP.NET 4.5 y empezaron pues a plantearse un poquillo si podían hacerlo pues mucho más modular que la ASP.NET actual, que es un monstruo que está atado a System Web, que es un assembly que ocupa un porrón de megas, en fin, es un framework bastante eh, pesado, ¿no? Bastante monolítico. La gente de ASP.NET ya hacía tiempo que se estaba intentando modularizar, de hecho fueron los primeros que sacaron cosas al margen del framework, es decir, antes cuando salía una nueva versión de .NET Framework, pues te la instalabas toda y ya está, salía pues Net Framework 2, Net Framework 3, 3.5, 3.5 SP1, 4, y todas esas versiones eran autocontenidas con releases de cada año y medio, 2 años y demás. La gente de ASP.NET fue la primera que empezó a sacar cosas fuera del Net Framework. Cuando salió MVC salió como un paquete independiente que te instalabas aparte, como un MSI adicional que te instalabas aparte. Lo mismo cuando salió Web API, luego también Entity Framework lo movieron fuera del Net Framework tradicional, digamos, fuera del circuito de releases. Fueron los que crearon Nugget, ¿vale? Precisamente para dar soporte a estas distribuciones de paquetes out of band, ¿vale? Fuera del Net Framework, crearon Nugget, que luego se, digamos, pues consolidó dentro del Net Framework, ¿vale? Entonces, cuando esa gente empezó a imaginar cómo sería la siguiente versión de ASP.NET, pues se imaginaron algo que fuese pues mucho más modular y demás, ¿vale? Total, que empezaron con ello, se les fue de las manos, literalmente, ¿vale? Y Hicieron Silverlight. eh, vamos a correr un tupido velo sobre Silverlight, ¿vale? ¿Quién no ha hecho algo en Silverlight alguna vez en su vida? ¿Vale? Nada, que eso, que se le fue de las manos y al final eso abarcó mucho más y se convirtió en .NET Core, es decir, por eso hay una amalgama de nombres ahí, porque eso cambió de branding varias veces, ¿no? Porque antes se llamaba ASP.NET Core 5, porque era la siguiente versión de ASP.NET Core, pero ahora se llama pues simplemente ASP.NET Core 1, ¿vale? Que se ejecuta sobre NetCore, pero tenemos que distinguir entre lo que es Netcore, que es el runtime, ¿vale? Que es, pues ya lo veremos, multiplataforma, etcétera, etcétera, y es
y tenemos que distinguir entre eso, entre Netcore y ASP.NET Core. Son dos cosas distintas. Netcore es un runtime y ASP.NET Core es un framework para construir aplicaciones web que es capaz de correr sobre este runtime, ¿vale? Pero podemos tener ASP.NET Core corriendo sobre el Net Framework 4.6 de toda la vida, ¿vale? Es decir, tú puedes tener tu sistema Windows con Net Framework 4.5, bueno, 4.6 instalado y puedes correr una aplicación ASP.NET Core en este framework, ¿vale? Si puedes tener también un ordenador Windows, Mac o Linux con Netcore instalado y puedes correr aplicaciones ASP.NET Core. Vale, entonces lo digo porque hay mucha confusión, además como eso ha ido cambiando varias veces, pues buscas artículos por internet y como tengan más de 6 meses de antigüedad están totalmente obsoletos en cuanto a naming y demás, ¿vale? Pues esto ha evolucionado y ha cambiado muchísimas veces, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, salió hace, pues no sé, 2 semanas, Visual Studio 2017, ¿vale? Visual Studio 2017 y digamos, y Netcore 1 salieron a la vez, ¿vale? Es decir, hasta hace 2 semanas lo que teníamos eran betas, RCs, bueno, RCs, alfas, cosas bastante inestables, y con junto con la salida de Visual Studio 2017 salió el Netcore 1 RTM, ¿vale? Te está llamando Satya Nadella, que te ha equivocado en Efectivamente, una copia o algo. ya pasa eso. Bueno, Satya, que sí, que ya no digo lo de Silverlight otra vez. Ya, vale. Adeu. bueno, nada, perdonad. Pues eso, lo dicho, que tenemos que distinguir entre ASP.NET Core y Netcore y que esto, o sea, lo que es la IRTM acaba de salir, es decir, llevamos 3 años oyendo hablar de eso, 3 años con alfas, betas, RCs y demás, pero lo que es la IRTM, versión 1.0, acaba de salir hace 2 semanas, ¿vale? Y una preguntilla. Dime. El ASP.NET MVC toda la vida, el polludo, que ya no sé por qué versión va, por la 5. Vale, ASP.NET ahora mismo tenemos como 2 versiones de ASP.NET MVC. Tenemos ASP.NET MVC 5, que corre sobre el framework 4.5, ¿vale? Y es la de toda la vida, digamos, la clásica. Y tenemos ASP.NET MVC Core, que es, digamos, la siguiente versión de MVC, que está construida sobre ASP.NET Core, que por lo tanto puede correr con el framework tradicional o puede correr con Netcore. Pero ¿Vale? tiene menos cosas, ¿no? Que la versión pesada, digamos, ¿no? Ahí es una de las cosillas de confusión que hay. Es decir, tenemos que distinguir entre que Netcore al final lleva como un subconjunto de las APIs de .NET, ¿vale? Por ejemplo, habrá APIs de .NET Framework, pues sobre todo las APIs relacionadas con escritorio, ¿vale? Pues por ejemplo, WinForms, WPF, la parte servidora de WCF, todas esas APIs no están en Netcore. Es decir, no puedo hacer yo una aplicación WinForms y ejecutarla en un Mac, por ejemplo, ¿vale? Eso no funciona. Lo mismo, no puedo hacer una WPF y no puedo hacer un servicio SOAP con WCF y ejecutarlo en un Mac o en un Linux con Netcore, porque no tiene esas APIs. Ahora bien, cuando nos centramos en ASP.NET Core, digamos que básicamente vendría a ser, por decirlo de algún modo, de hecho no hace mucho se llamaba MVC 6, ¿vale? Pero al final hicieron el rebranding. Como framework de construcción de aplicaciones web, digamos que tiene más cosas que MVC 5, ¿vale? Para lo que es el desarrollo de aplicaciones web, ¿vale? Sería como una evolución, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿qué no tenemos en Netcore? Webforms, ¿vale? Es decir, si una gran pérdida para los desarrolladores web, están todos llorando ahora mismo, ¿vale? Ese Vivo State, lo vi que lo hemos pasado con el Vivo State. Vale, pues no tenemos Pero webforms en una Netcore. pregunta, entonces, yo por ejemplo, hace no mucho nos vino un cliente preguntando que se habíamos quedado con el Microsoft, con ¿Mm? la nube de Microsoft, y se vaya a Linux. Y nos dijo, quiero migrar esta aplicación ASP.NET MVC al de Linux. Y dijimos, oh, no. Claro, ahí el problema lo puedes tener no tanto con ASP.NET Core, que en principio, a ver, o sea, primero hay 2 problemas ahí en este escenario que planteas. El primero es que ASP.NET MVC Core, digamos, es una evolución de MVC, pero no es compatible para atrás, es decir, tienes que rehacer código, ¿vale? No es coger, recompilar y arreglar 4 cosillas, sino que
dependiendo de cómo sea la aplicación de MVC, hay bastantes cambios. Pero el problema lo tienes con las dependencias externas que esta aplicación MVC pueda tener respecto a otros paquetes de .NET, que si estos otros paquetes no están disponibles en Netcore, entonces no vas a poder migrar esa aplicación. Por ejemplo, imagínate que la aplicación utiliza, para decir algo, Enterprise, que no está soportado. Entity Framework contra Oracle. ¿Vale? Pues no hay proveedor de Oracle para Entity Framework Core, que es la versión Core la versión de Entity Framework que funciona en Netcore. ¿Vale? Con lo cual, si tú utilizas una aplicación, tienes una aplicación que está utilizando Entity Framework 6 y que se está conectando a una base de datos Oracle, pues este escenario no puedes trasladarlo ahora mismo a Netcore. ¿Vale? También Entity Framework Core sí que es un subconjunto de Entity Framework 6. Entonces hay bastantes features que tiene Entity Framework 6 que no tiene Entity Framework Core. Entonces si dependes de alguna de estas features, pues te va a tocar buscarte la vida. ¿Vale? Y lo mismo que si dependes de cualquier otra librería, digamos, de cualquier paquete externo, ¿no?, que te hayas descargado con NuGet o que tengas, si este paquete externo no tiene una versión para Netcore, pues no vas a poder utilizarlo en tu aplicación Netcore. ¿Vale? Y esto es lo que te puede complicar una portabilidad de una aplicación, digamos, que tengas en ASP.NET MVC 5 a MVC Core. ¿Vale? Y tiene una pregunta muy interesante. Pregunta que, entonces, alguien que trabaja en MVC y no quiere hacerse hippie, es decir, no se quiere ir a Linux y esas cosas, la evolución natural es, ¿me quedo en MVC o me voy a Core? La evolución seguramente será irse a Core. Y entonces, aunque no quieras irte a Linux, aunque quieras quedarte en Windows, aunque quieras incluso quedarte en el full framework, porque no quieres saber nada de Netcore, sino que quieres trabajar con Net Framework de toda la vida, siempre puedes hacer una aplicación ASP.NET Core corriendo contra el full framework. Y entonces, si tú tienes una aplicación ASP.NET Core corriendo contra el full framework, entonces sí que puedes ejecutar cualquier paquete que corra contra el full framework. Es decir, podrías ejecutar Entity Framework 6 contra Oracle, etcétera, etcétera. Pero entonces tienes una aplicación que se ejecuta contra el full framework y que por lo tanto solo se puede ejecutar en Windows, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poquillo la idea, la dualidad esta que tenemos entre lo que es ASP.NET Core, Netcore y .NET, digamos, o el full framework, por decirlo de algún modo. No sé si queda claro, sé que es bastante lioso, ¿vale? Porque ya digo que eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando varias veces. Pero yo me quedaría con el hecho de que Netcore es un runtime que está en Linux, en Mac y en Windows. ASP.NET Core es una API que se puede ejecutar contra ese runtime, pero que también se puede ejecutar contra el full framework de toda la vida y es la evolución de ASP.NET, es la siguiente versión, digamos. Y ya está. Y ahí, si me preguntas, por ejemplo, gente que esté en Webforms, pues esta gente no se puede pasar a ASP.NET Core. No hay nada ahí. Tiene que quedarse con ASP.NET 4 o 5 corriendo contra el full framework. ¿Vale? Es decir, si con un poco de suerte se queda sin soporte oficial Webforms de una vez, van a salir un montón de proyectitos de migraciones y mucha gente va a sudar y va a llorar un poco, ¿no? Ahí estamos, que están saliendo dólares ya en los ojos, ¿no? Eso, como lo de ayer. Vamos, Eduardo, tú lo pasaste genial cuando entraste en una empresa que te dijeron, va a hacer I+D, y además empezar el primer día, mira, esta aplicación hace por Webforms para un par de semanitas que tienes que mantenerla, ¿no? Así es la vida del I+D, sí. Eso es. Bueno, pues... O sea, entonces, en este escenario que comentamos, ¿vale? Donde queda Netcore es aquí en medio, en lo de los servicios multiplataforma, ¿vale? Es decir, ahora mismo, el speech oficial que tiene Micro ahora mismo es que si tú vas a hacer aplicaciones Windows pensadas solo para ejecutarse en Windows, ya sea en escritorio o web o demás, pues te puedes quedar contra el full framework de toda la vida. No tienes por qué irte a Netcore. Si quieres aplicaciones móviles, el speech oficial de Micro ahora es Xamarin, evidentemente, y si quieres servicios multiplataforma, pues ahí entra Netcore. Y básicamente contra Netcore lo que podemos hacer son aplicaciones web, MVC, Web API y aplicaciones de línea de comandos. ¿Vale? Básicamente esos
bueno, son dos tipos de aplicaciones web, ya sean MVC o Web API, y o aplicaciones de líneas de comandos. Esas dos son básicamente esos dos tipos de proyectos los que podemos hacer con Netcore hoy día, ¿vale? Y una preguntilla, ¿Netcore y ASP Netcore se integra bien con Docker y esas cosillas también? Sí, luego podemos intentar verlo, ¿vale? Si nos da tiempo, pero sí, porque Microsoft mismo ha publicado en Docker Hub las imágenes oficiales de ASP.NET Core y de Netcore, porque puede ser que quieras Netcore sin ASP.NET Core, ¿vale? Por ejemplo, cuando haces una aplicación de línea de comandos, ¿vale? Uy, ¿se ha descompartido eso? Sí, yo le he Ah, dado el botón sin querer. vale, digo, que me ha parecido ahí. Ha salido, ahora de Linux ha salido el logo de Windows para trolear un poco. Pues eso, que Micro ha publicado las imágenes de ASP.NET Core y de Netcore, porque puede ser que tengas una aplicación Netcore que no use ASP.NET Core. Por ejemplo, las aplicaciones de línea de comandos, pues que tú puedas tener, son aplicaciones Netcore, pero no usan ASP.NET Core. ¿Vale? Entonces, pues eso puedes publicarlas, estar en Docker Hub y luego puedes publicar. Ya veremos un ejemplo rápido y veremos que, aunque evidentemente para la gente de Windows y de Microsoft de toda la vida, Visual Studio trae soporte gráfico para todo, Netcore tiene una herramienta de línea de comandos con la cual podemos compilar, publicar, ejecutar, hacer absolutamente cualquier cosa que queramos con nuestros proyectos, ¿vale? Bueno, pues este es un poco... Otra Dime. pregunta Magnus que si Web API también utiliza .NET Core. Sí, hasta ahora, de hecho, hasta ahora en ASP.NET estándar separábamos MVC y Web API porque eran dos librerías distintas, ahora se han unificado. Es decir, ya no hay Web API en ASP.NET Core, sino que hay digamos que lo que ahora se conoce como MVC Core es la unión del MVC 5 y Web API, para entendernos. Entonces ya no hay... De hecho, era una duplicidad un poco extraña la de Web API y MVC, ¿vale? Y es debido a que salieron por parte de equipos distintos y demás, porque realmente no tiene mucho sentido. Si los que hayáis desarrollado en Web API y en MVC5 sabréis que hay muchas clases duplicadas, pero simplemente en espacios de nombres distintos, el esquema es muy parecido, entonces tienen diferencias en cuanto a funcionamiento interno, pero no tiene mucho sentido tener dos librerías para en el fondo hacer lo mismo, que es una aplicación web que recibe una respuesta. Eduard, Dime. una cuestión con respecto de Web API. Sí. Web API es más ligero, ha sido siempre entendido yo más ligero que creo que era el core de MVC. Correcto. La segregación que se estaba haciendo ahí era precisamente por eso, ¿no? La separación en el fondo viene por varias cosillas, ¿vale? Viene porque, por ejemplo, Web API a nivel tecnológico está separada de IS, mientras que MVC se ejecuta, requiere IS para funcionar, ¿vale? Ahora, en ASP.NET Core, en MVC Core no requerimos IS para nada, ni para MVC, ni para Web API, ¿vale? Entiendo. Y sigo hablando de MVC y de Web API, pero realmente ya no existen como entes separados. Es decir, tú haces una aplicación, digamos, MVC y las librerías o los paquetes Nugget que vas a importar son los mismos que si haces una aplicación Web API. ¿Vale? Y no necesitas IS para ejecutar ni una aplicación MVC Core ni una aplicación Web API Core, por decirlo de algún modo. ¿Vale? Puedes... De hecho, es lógico, porque si queremos que eso funcione en multiplataforma, no podemos estar atados a IS de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un poquillo, como nos quedaría así, esto es lo que vende ahora Micro de su plataforma unificada de desarrollo. ¿Vale? Es importante ahí el tema de Net Standard, ¿vale? Porque esto es algo relativamente nuevo que ha salido los últimos meses, ¿vale? Y que va a tomar bastante importancia. Y eso tiene que ver un poquillo con el hecho de que hasta ahora trabajábamos en PCLs, ¿vale? No sé si todo el mundo sabe el concepto de una Portable Class Library, ¿no? Que son las librerías de clases que hacíamos para poder compartir código entre el Full Framework, entre Xamarin o entre Silverlight o entre Universal. Y pues bueno, que básicamente tenía allí un mínimo como un múltiple, ¿no? De todo lo que tenían todas las plataformas y lo que podíamos usar y demás. Ahora, digamos que las PCL van a quedar deprecated, por decirlo de algún modo, y vamos a desarrollar contra Net Standard. Net Standard no es nada más que una especificación de APIs, ¿vale? Y luego las distintas plataformas
pues implementan versiones concretas de NetStandard. Para que nos entendamos, por ejemplo, Netcore 1.0, ¿vale? Implementa NetStandard 1.6, ¿vale? Ha salido hasta ahora, o sea, salieron de golpe, ¿vale? Pero salieron desde NetStandard 1.0 a NetStandard 1.6. Entonces, Netcore implementa NetStandard 1.6. ¿Qué significa eso? Que cualquier librería compilada contra NetStandard 1.6 o 1.5 o 1.4 anteriores, la podremos referenciar desde un proyecto Netcore. Es decir, vamos a poder descargar el paquete NuGet que tenga esta librería. El Full Framework, ¿vale? .NET Framework, por ejemplo, el Full Framework 4.5 implementa NetStandard 1.5. ¿Vale? Entonces, cualquier librería que vaya de 1.5 para abajo la podremos referenciar. Xamarin implementa NetStandard, creo que 1.6, si no voy equivocado también, ¿vale? ¿Qué significa eso? Eso significa que ahora cuando yo haga paquetes NuGet, ¿vale? Y esto está pensado sobre todo para la gente que hace paquetes de NuGet o Class Libraries. Cuando yo haga eso, en lugar de hacer una PCL como antes, que me obligaba a seleccionar qué plataformas quería soportar, ¿vale? Simplemente me voy a adherir a una versión de NetStandard. Idealmente a la versión más baja que me dé todo lo que yo necesito para construir mi librería. Porque la idea ahí es que futuras plataformas, futuros sabores de .NET que puedan aparecer, pues van a estar atados a una determinada versión del estándar, ¿vale? Imaginaros que se relanza el tema del microframework, ¿vale? Que había el microframework de .NET para IoT y cosillas de esas, ¿no? Pues a lo mejor podrían decir que el microframework, no lo sé, pero podrían decir, pues mira, el microframework implementa en estándar 1.3. Pues esto significa que cualquier librería que se haya compilado contra NetStandard 1.3 se podría ejecutar en ese microframework, se podría ejecutar en Netcore, se podría ejecutar en NetFramework, se podría ejecutar en Xamarin y se podría ejecutar en cualquier otra posible plataforma .NET que soportase al menos NetStandard 1.3. ¿Vale? Y esto va a cambiar un poquillo el tema de cómo hacemos librerías de clases, ¿vale? Es decir, antes generalmente cuando hacíamos una librería de clases o bien hacíamos una librería de NetFramework pura y dura o bien hacíamos una PCL. Y ahora básicamente lo que vamos a crear, y hay en 2017 y hay una plantilla de proyecto nueva, es una NetStandard. Y vas a decir, mira, yo quiero NetStandard 1.5. Y entonces la ventaja de esto es que el problema que tienen las PCLs es que la lista de plataformas que está soportada en una PCL se define en el momento de crear esa PCL. ¿Qué ha ocurrido con Netcore? Netcore ha salido, tiene una API bastante grande, ¿vale? Es decir, hay muchos paquetes de NuGet que se podrían utilizar en Netcore, pero que no se pueden utilizar porque cuando se crearon, ¿de acuerdo? Netcore no existía. Y como esos paquetes NuGet se crearon como PCLs, pues no los podemos utilizar desde Netcore. Bastaría con que el desarrollador de este paquete NuGet cogiera el proyecto y lo recompilara y añadiera Netcore a la lista de aplicaciones soportadas por la PCL, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos paquetes NuGet son de desarrolladores que porque ya no los mantienen y no van a recompilarlos ni van a hacer nada. Entonces ahí Microsoft vio que se les estaba escapando muchísimos paquetes NuGet que a lo mejor eran útiles y el hecho de no poder utilizarlos simplemente por un tema tecnológico y no de que el paquete requiera algo que Netcore no implementa, fue lo que dio salida a NetStandard, ¿vale? Entonces por ahí está esa parte naranja de ahí, ¿vale? Porque la idea es que NetFramework, Netcore, Xamarin y añadir aquí otras cajitas que puedan salir en un futuro, ¿vale? Van a compartir ese conjunto de clases, librerías, etcétera, etcétera, que es NetStandard, ¿vale? Bueno, esto es Netcore, ¿vale? Son lo que se comenta siempre, los drivers, ¿no? Un poquillo que es lo que quería Microsoft tener, ¿vale? Que fuese multiplataforma, que fuese rápido, ¿vale? Este slide es de micro, ¿vale? O sea que... os lo digo, o sea, creeros lo que queráis de lo que hay antes de las X en la parte de rápido, ¿vale? Esto es lo que dice, o sea, 8 veces más rápido que Node, 3 veces más rápido que Go, ¿vale? Bueno, es una slide de marketing, o sea que tampoco sé muy bien en qué condiciones, ni en qué tests, ni demás, ¿vale? Ligero, es decir, ligero es más ligero que NetFramework, entonces pues eso significa que se puede dockerizar más fácilmente, ¿vale? Y además lo puedes desplegar side by side. Esto está bien en el caso de que tengas, sobre todo para gente proveedores de servicios y demás, en el sentido de que hasta ahora NetFramework era un componente de máquina, y entonces cuando a lo mejor actualizabas NetFramework 4 a 4.5,
¿vale? Pues eso te impactaba en todas las aplicaciones instaladas en la máquina porque no podían convivir side by side. Ahora, cuando tú despliegas una aplicación Netcore, si quieres, puedes desplegar el framework junto con la aplicación. Y entonces te aseguras que el framework, digamos, tu aplicación queda atada a la versión 1.0.1 o 1.1 o lo que sea del framework, ¿vale? Y te independizas de futuras actualizaciones que pueda haber en el framework global. Una preguntilla, Eduard, ¿hay algo que se haya hecho de verdad seriote, escalable, tal y pollugo, que un proyecto real con .NET Core, que uno diga, ahí vale, bro? Yo no conozco, pero también te digo, y ahí con total franqueza, que esto hasta hace muy poco no estaba muy inestable. Es decir, en Bueno, por los lo últimos... mismo, lo mismo que eh, los chicos hippies de Node y tal, que lo sacan todo en beta, se rompe todo y todo lo usamos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, o sea, en este aspecto realmente ha mejorado bastante los últimos 4 meses y demás, pero hasta hace 6 meses era muy inestable y realmente era un continuo de breaking changes, ¿vale? O sea, es que actualizabas de RC1 a RC2 y cambiaba todo. Y yo creo que ahí Como Angular 2, ¿no? sí, sí, sí. No, bueno, y como pasa en Node, lo que pasa es que yo ahí veo culturas de clientes distintos. Es decir, generalmente, supongo que por la historia y por el tipo de cliente y demás, el cliente de Microsoft son clientes, pues muchas veces relativamente grandes que esperan una cierta estabilidad, ¿vale? Y no se quieren embrancar con proyectos, ¿vale? Es decir, nosotros sí que hemos hecho cosas en Netcore que están en producción, ¿vale? Y que funcionan, pero estamos hablando de proyectos de tamaño normal, ¿vale? Es decir, si me hablas de un gran proyecto que digas un Stack Overflow, una gran web de referencia, algo hecho en Netcore, yo no lo conozco, ¿vale? Es de esperar que ahora vayan saliendo, porque ahora sí que está en un estado donde lo único que le faltan son algunas features, algunas características para según qué tipo de aplicaciones, ¿vale? Sobre todo estoy pensando en aplicaciones empresariales del target tipo de Microsoft, ¿vale? Para mí eso es lo que le falta, ¿vale? Por ejemplo, soporte para Oracle, que parece una chorrada, pero hay muchos clientes de micro que están, y no micro, es decir, muchos clientes corporativos están funcionando con Oracle. No poder atacar Oracle desde Netcore te invalida a todos esos clientes. ¿Vale? Entonces le faltan cosillas de esas. Pero a nivel de estabilidad y demás, ahora está en un punto donde se puede empezar a trabajar con cierta confianza con él. Es decir, yo siempre decía lo mismo, hace 6 meses yo no lo recomendaba a nadie que empezara un proyecto en producción con Netcore, porque me parecía que era arriesgarse muchísimo a que dentro de 6 meses te cambien todo, había muchos problemas de cosas que sabes que van a cambiar, el tooling era horroroso y ahora el tooling ha mejorado bastante, ¿vale? O sea, había muchas cosillas ahí que en fin, que si querías algo estable, seguro, demás, no era lo recomendado, ¿vale? Pero ahora, sobre todo ya ahora que el tooling ya está en RTM, está estable y demás, yo creo que se puede empezar a desarrollar con Netcore ya proyectos y supongo que vamos a empezar a ver proyectos, ¿vale? De hecho, todas las pruebas de rendimiento que yo he visto y demás, Netcore funciona mejor que, o sea, ASP Netcore funciona mejor que en ASP.NET tradicional. Consume menos memoria y va más rápido. Con lo cual, a priori, todos son ventajas en este aspecto. ¿Vale? Y luego es open source, que ahora Microsoft es open source, pues Netcore también, ¿vale? Está todo. Desde el runtime, librerías, compiladores, lenguajes, herramientas, todo está desarrollado en GitHub y en directo en YouTube incluso. Es un espectáculo, ¿vale? Un espectáculo. Eso es lo que hemos comentado de ASP.NET Core, ¿vale? Simplemente quedémonos con eso, que ASP.NET Core se puede ejecutar contra el Net Core o contra el Net Framework, ¿vale? Y que ASP.NET 4.6, que es lo que tenemos ahora, pues solo se puede ejecutar contra el Net Framework, ¿vale? Y lo que tenemos ahora mismo, lo que hay ahora mismo, pues Visual Studio 2017, con las herramientas para Netcore integradas en la versión 1.0, ¿vale? Y unificación para todas las plataformas .NET en MSVille mejorado. Esto es importante, parece una chorrada, pero es importante porque hasta hace nada, y es nada, eso es meses, y no muchos meses, ¿vale? Netcore
tenía otro sistema de build que estaba basado en un JSON, el Project JSON famoso que quizá alguno habéis oído hablar, ¿vale? Todo esto ha desaparecido, ¿vale? Project JSON ha muerto y se ha integrado todo dentro de MS Build, CSProg, etcétera, 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 ¿vale? Y ahora mismo está ya Netcore 1.1, ¿vale? Que tiene pues pequeñas mejoras, es un pequeño update sobre Netcore 1.0 y a nivel de tooling, las herramientas de Netcore en línea de comandos, vamos a verlas ahora en un momentito, y Visual Studio 2017 como el IDE, digamos, que se integra con Netcore. De hecho, 2017 es el único IDE ahora mismo de Microsoft con el que podemos desarrollar bien con Netcore. 2015 tiene soporte para Netcore, pero es basado en tooling antiguo, ¿vale? Y está deprecado. Y lo que es importante ahí es que no podemos tener en un mismo proyecto gente con el 2015 y gente con el 2017 trabajando en el mismo proyecto con Netcore, porque el tooling de 2015 y el de 2017 es incompatible, ¿vale? Entonces, esto es algo a tener presente, ¿vale? Básicamente, ¿qué significa eso? Que cualquier proyecto con Netcore debería hacerse con 2017, ¿vale? No se debería empezar nada de Netcore con 2015, a pesar de que tiene soporte y se podría utilizar, pero el tooling, ¿vale? Es incompatible con el de 2017 y el que se va a usar es el de 2017. Bueno, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿vale? No sé si esto se va a ver bien en el vídeo. Voy a ver ahí, edit, ¿dónde está? Properties. Vamos a meter un poco más de tamaño, vale. Ok, pues voy a crear ahí, pues voy a crear un directorio nuevo, ¿vale? Entonces, aquí en este ordenador tengo instalado el SDK de .NET, ¿vale? De Netcore, y la herramienta de línea de comandos es .NET, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto .NET simplemente, lo que me dice es que ahora mismo tengo instalado el framework que tengo instalado. De hecho, el último framework, porque te lista el último que tienes, ¿vale? Es el 1.1.0, ¿vale? Este es el framework que tengo instalado. Esta versión de ahí es la versión del framework, ¿vale? Del runtime. Pero hay otra versión que es la versión del tooling, ¿vale? Si yo te creo .NET-version, me dice 1.0.0 porque es la versión del tooling, ¿vale? Es decir, es la versión del .NET, ¿vale? De esa herramienta de línea de comandos. ¿Qué puedo hacer con esta herramienta de línea de comandos? Pues, por ejemplo, puedo crear un proyecto, ¿vale? Si yo le doy a .NET New, me aparece ahí un listado con todos los tipos de proyectos, ¿de acuerdo?, que puedo crear. Pues, por ejemplo, podría crear esos son plantillas, ¿vale? Como un Geoman integrado para entendernos dentro de .NET, ¿no? Pues yo voy a crear un proyecto con la plantilla de Web API, ¿vale? Y que utilice como framework pues Netcore App 1.1, es decir, que sea de Netcore 1.1. Pues ya me lo he creado. Si ahora miro, pues tengo ahí ya todo lo que necesitaría para empezar. Y vemos ahí que tengo el fichero de proyecto, ¿vale? Que es un CSProg. De hecho, yo puedo abrir este proyecto, ¿vale? En este caso, pues me lo voy a abrir, por ejemplo, Visual Studio, pero podría abrirlo con cualquier editor de textos y demás, porque ahora vamos a ver que ha cambiado bastante el formato del CSProg, ¿vale? Cuando Microsoft anunció que abandonaba Project JSON, que era un fichero descriptivo, bueno, pues bastante sencillito, y se pasaba otra vez al CSProg, pues la gente se asustó bastante, porque no sé si alguna vez habéis tenido que tratar con CSProgs a mano, ¿vale? Pero hay problemas de merge, son ficheros bastante infumables y demás, ¿vale? Pero si ahora vemos, pues yo puedo editar directamente CSProg en Visual Studio, y este, por ejemplo, es un fichero es un CSProg de los nuevos, digamos, ¿vale? La siguiente versión, ¿vale? Ha cambiado bastante respecto a lo que era un CSProg clásico. ¿Qué ventajas tiene? Pues básicamente, a nivel de desarrolladores, es que ya no tengo que incluir los ficheros específicamente en el proyecto. Es decir, antes,
Si os acordáis, si yo tenía una aplicación web y, por ejemplo, tenía que copiar una imagen, pues tenía que agregar la imagen dentro del CSProg, y los ficheros CS tenía que agregar cada uno de los ficheros dentro del CSProg. Ahora no, ahora simplemente funciona, pues, para entendernos, como muchas otras herramientas, ¿vale? Es decir, todo lo que haya en esta carpeta, ¿vale?, va a formar parte de este proyecto. Si quisiera, yo podría excluir determinadas carpetas, ¿vale? Pero ahí tengo directamente un controlador y ya me está apareciendo, ¿vale?, a pesar de que no tengo nada dentro del CSProg que me diga que tiene que compilar este fichero .cs, ¿vale? Entonces esto es una mejora interesante. Y luego otra gran novedad es que ahí en Package Reference tengo las referencias a los paquetes de NuGet. Es decir, ya no tengo referencias a assemblies, ya no tengo referencias a DLLs directamente como tenía antes, sino que ahora tengo referencias a paquetes de NuGet, ¿vale? Es decir, es más, digamos, en la filosofía moderna, ¿vale? Cómo funcionan Node y otras herramientas de desarrollo, donde no tienes directamente una referencia a una DLL o a un fichero en concreto, sino que lo que tienes es una referencia a un paquete NuGet, ¿vale? Una de las cosillas que yo puedo hacer con esto es, pues, restaurar, con .NET Restore puedo restaurar los paquetes, y esto lo que hace es conectarse con NuGet y descargarse todos los paquetes que son necesarios para compilar este proyecto, ¿vale? Y lo siguiente que podría hacer, por ejemplo, pues una vez restaurado los paquetes, pues puedo poner en marcha este proyecto, ¿vale? Con .NET Run se pone en marcha. Ahora mismo, luego veremos por qué y cómo, pero ahora mismo esto está escuchando por localhost 5000, ¿vale? Y yo ahora mismo pues puedo abrir un navegador, ¿vale? Y si me conecto a localhost 5000, ¿vale?, pues no funciona nada, y así es Netcore, ¿vale? No sé por qué no está funcionando, pero debería... No web page. A ver si es que estaba en pausa. No, vale. Bueno, ahora miramos. API /valúes, dice Sergio. Sergio Chiva API /valúes. Vale, porque he creado una web API. Bravo, muy bien. ¿Cómo es eso? Dadle algo de regalo, un peluche o algo que tengáis de Lemon Coders, ¿vale? ¿Vale? Veamos el código de esto, ¿vale? Veamos el código, podemos editarlo, pues, por ejemplo, con Visual Studio Code, ¿vale? No necesitamos Visual Studio para nada. Esto es otra de las cosas que más o menos tienen que quedar claras. Es decir, podemos utilizar Visual Studio 2015 perfectamente, 2017, pero no lo necesitamos para nada, ¿vale? Diferencias con una aplicación Web API tradicional. Bueno, semejanzas primero. Pues tenemos ahí mi controlador, ¿vale? Se parece a Web API, pero no es exactamente Web API, ¿vale? Fijaros que la clase no es API Controller, sino que es Controller, ¿vale? Es lo que decimos, se ha unificado MVC y Web API, ¿vale? Pero es bastante parecido al Web API de toda la vida. Donde hay las grandes diferencias es, evidentemente, ya no tenemos Global Ajax ni nada de eso. Global Ajax es fichero de IS. Tenemos el Startup, que ya empezábamos a conocer de la época de Web API, porque generalmente Web API tenía, pero ahí ahora esto funciona bastante distinto, ¿vale? Primero, tenemos también un program CS con un main, ¿vale? Ahí hay un poco lo más curioso, ¿vale? Realmente, en el fondo, para entendernos, todas las aplicaciones Netcore, sean ASP.NET Core o no como esta, en el fondo son aplicaciones de consola, ¿vale? Y por lo tanto van a tener toda su public static void main, ¿vale? Y este void main lo que hace en el fondo es iniciar un host para hospedar nuestra aplicación ASP.NET Core, ¿vale? Que en este caso utiliza Kestrel, ¿vale? ¿Qué es Kestrel? Kestrel es un servidor web muy ligero, especializado para hospedar digamos, aplicaciones Netcore, ¿vale? De hecho, fijaros que esto se ponía en marcha por el puerto 5000, ¿vale? Y pues cuando yo me he conectado a localhost 5000, quien me ha servido mis peticiones
es Kestrel, ¿vale? Ahí no tengo IS, no tengo nada, ¿vale? Kestrel es un servidor web de ASP.NET Core, muy rápido, muy sencillo, ¿vale? Y la idea es que en producción lo pongas detrás de algún servidor web de verdad, ¿vale? Pues si estás en un Linux lo vas a poner detrás de un Nginx seguramente, si estás en Windows lo vas a poner detrás de un IS, ¿vale? Porque al final Kestrel pues no tiene soporte para caching, no tiene soporte para pues lanzar múltiples procesos, es decir, no tiene soporte para muchas de las características que puede tener un servidor web entero, como sea, pues a lo mejor un Apache, IS, etcétera, etcétera, ¿vale? Que lo único que hace es, pequeño módulo, que lo que hace es servir peticiones de ASP.NET Core y nada más, ¿vale? Entonces, en producción no está recomendado que pongamos Kestrel a palo seco, podemos hacerlo si queremos, pero no está recomendado, ¿vale? Lo que está recomendado es que le pongamos un frontend de HTTP de servidor web de verdad, ¿vale? Y ya sea un IS, un Nginx, un Apache, etcétera, etcétera, algo que esté soportado, ¿vale? Entonces, esto es lo que pone en marcha realmente mi aplicación, ¿vale? Mi host y mi aplicación, pero al final lo más importante es la clase Startup. La clase Startup es la que construye el pipeline de ASP.NET. Y ASP.NET es muy modularizable y está basado en un pipeline, ¿vale? En un pipeline al cual vamos agregando middlewares. Y la idea es que la petición va entrando para cada uno de esos middlewares, va recorriendo cada uno de esos middlewares, ¿vale? Y cada middleware lo que puede hacer son dos cosas. O puede coger esa petición web, esa request, si quiere editarla y pasarla al siguiente middleware, o bien puede cortar por lo sano y generar una respuesta, ¿vale? Y luego esta respuesta circula en sentido contrario por todos los middlewares que haya, ¿vale? Entonces esto te permite algo que es muy configurable. Ahí ahora mismo tenemos un solo middleware, que es este, ¿vale? Los middlewares los tenemos que agregar todos ahí en el configure, ¿vale? Pero ahí podría yo agregar cualquier otro middleware de MVC que existiese, ¿vale? Pues, por ejemplo, si quisiera servir elementos estáticos, ¿va? Es decir, por ejemplo, servir un fichero, una CSS, una imagen, etcétera, etcétera, necesito un middleware para ello, porque MVC, el middleware de MVC, lo único que sabe hacer es enrutar peticiones, acciones de controladores, pero no sabe nada de ficheros estáticos ni demás. Entonces yo podría, es decir, necesitaría instalar otro middleware y pues, por ejemplo, diría use static files, ¿vale? Para que esto me funcione directamente, yo tengo que agregar, ¿de acuerdo?, el paquete NuGet que define ese middleware. Todo eso es muy modular, ¿vale? Entonces, cada middleware básicamente está definido en su paquete NuGet. Entonces, ahora mismo esto directamente no me va a compilar, ¿vale? Sino que yo tengo que ir al test2 y agregar, ¿vale? Y ahora que me acuerde, porque no sé si hay soporte de IntelliSense para esto, ¿vale? Pero creo que esto era static files, ¿vale? En la versión 1.1, ¿vale? Con esto puedo restaurar, ahí directamente está restaurando el paquete y ahora esto ya debería compilarme, ¿vale? Y con esto conseguiría servir ficheros estáticos. Entonces esto significa que más o menos para cada una de las distintas acciones hay su middleware que lo implementa. Por ejemplo, la autorización, pues es otro middleware que puede depender del tipo de autorización que tengamos. Por ejemplo, si tengo autorización o autenticación basada en cookies, pues voy a instalar un middleware para validar cookies. Si tengo autenticación basada en OAuth, pues voy a instalar un middleware para validar tokens. Puedo tener otro middleware que coja las excepciones y haga un log de todas estas excepciones. Puedo tener otro middleware que me comprima la salida con zip o cualquier otro formato, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente tenemos que entender los middlewares como una cadena de elementos donde la petición va pasando por todos ellos en el orden en que están declarados. Es decir, cuando llegue una petición, una request en este proyecto, ¿vale? De acuerdo, ahí, pues simplemente se va a
mandar esa request a este middleware y este middleware decidirá si quiere primero procesarla él y generar una respuesta, o si no, pues puede, si quiere, puede modificar esa request y, por ejemplo, agregarle algún header, modificar cualquier cosilla que entre y mandar esa petición al siguiente middleware, que en este caso sería pues MVC, que podría decidir si quiere generar una respuesta o no, ¿vale? Y cuando se genera una respuesta, pues lo mismo, esa response viaja por todos los middlewares en sentido contrario y cada middleware puede también, si quiere, modificar esa response, por ejemplo, pues agregar un header, cambiar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el middleware de autenticación por cookies lo que hace es que cuando recibe, hace dos cosas básicamente. Cuando recibe una petición, lo único que hace este middleware es verificar si hay la cookie, y si hay la cookie, lo que hace es descifrar esta cookie y agregar en el contexto, en el user, ¿de acuerdo?, la identidad de esta cookie, y si no, pues no hace nada. La request llega a donde sea, por ejemplo, a MVC, termina enrutándola a un controlador, ¿de acuerdo? Y si esta petición genera un 401, porque no hay identidad en el contexto, pues este 401 viaja atrás otra vez en la cadena de middlewares hasta que llega otra vez al middleware de cookies, que lo que hace, se puede configurar, pero lo que hace por defecto es cambiar ese 401 por un 302 para que nos redirija automáticamente a la página de login. Vale, entonces ahí hay un escenario donde los middlewares, pues al final lo que hacen es colaborar entre ellos. Entonces una aplicación ASP.NET Core al final es un conjunto de middlewares donde hay muchos de estos que son pues compartidos entre muchísimas aplicaciones, ¿vale? Luego veremos una aplicación más completa y podremos ver algún ejemplo más de middlewares que hay, ¿vale? Pero esta es un poquillo la idea, ¿vale? Pero ahí con lo que nos tenemos que quedar es que primero no necesitamos a Visual Studio realmente para nada, para crear aplicaciones, no necesitamos IIS para nada, ¿vale? Y que esto mismo directamente, tal cual tengo aquí, pues yo podría copiar, para entendernos, esta carpeta, dársela a alguien que tuviese un Linux y pues esta otra persona con .NET Run pues también podría ejecutar el proyecto, ¿vale? Lo único que hay ahí es que cada vez que ejecutamos el proyecto en .NET Run, ¿vale? Pues evidentemente esto se compila on the fly, etcétera, etcétera, ¿vale? Si queremos, podemos preparar el proyecto para publicar, es decir, cuando llega un momento en que a lo mejor decimos, mira, eso ya lo voy a meter en un servidor de producción, ¿vale? Y quiero publicarlo, ¿vale? Pues yo puedo hacer un .NET Publish, ¿vale? Pasarle un directorio de publicación y eso me compila mi aplicación, ¿de acuerdo? Y me deja en este directorio, ¿vale? Me deja ya toda la publicación. Es decir, esto, para que nos entendamos, básicamente lo que nos está diciendo es que en el fondo yo puedo coger este fichero, este directorio, copiarlo a cualquier, digamos, ordenador que tenga NetCore instalado y eso ya es la aplicación precompilada, ¿vale? Y eso es interesante porque, por ejemplo, ahora me voy a ir ahí a Output 2, voy a ver cómo se llamaba mi aplicación, ¿vale? Y voy a ejecutarla. Pues ahora lo que voy a hacer es un .NET Run, pero le voy a pasar la DLL, ¿vale? .NET, ahí, ¿vale? .NET y la DLL. Y esto me ejecuta mi proyecto, el proyecto ya compilado, ¿vale? .NET Run compila el proyecto y lo ejecuta en una compilación on the fly, ¿vale? Donde no se generan binarios, no se generan DLLs físicas, no se generan assemblies, todo ocurre en RAM, ¿vale? Pero en producción yo puedo publicar mi proyecto y luego con el comando .NET y el nombre de la DLL estoy ejecutando otra vez el mismo proyecto, exactamente el mismo proyecto que antes. Y lo dicho, aunque esos sean DLLs, ¿vale? Esto no es Windows. Estas mismas DLLs me sirven, digamos, esta misma carpeta yo la podría publicar y ejecutarla en un Linux o en un Mac,
que tuviesen Netcore, ¿vale? Entonces esto es un poquillo todo lo que yo puedo hacer con las herramientas de línea de comandos, ¿vale? De hecho, si le damos a .NET Help, pues te aparece un poquillo todo lo que podemos hacer, ¿vale? Desde, digamos, crear un poquito lo que hemos visto en el publish, el run, el new, el restore para restaurar los paquetes, ¿vale? El migrate no os lo puedo enseñar porque no tengo ahora ningún proyecto de los antiguos, ¿vale? Pero lo que te hace es migrar un proyecto de 2015 a 2017. ¿Vale? El clean para hacer un clean y eliminar ficheros intermedios y demás. Y luego, pues, ahí ya puedo si quiero agregar ítems al proyecto y demás. Es decir, incluso si no quiero editar el CSProg a mano, pues puedo, con esa herramienta de línea de comandos, hacer modificaciones muy básicas de momento sobre este CSProg, ¿vale? Puedo ejecutar los tests, en fin, tengo bastantes posibilidades ahí de lo que puedo hacer con la herramienta de línea de comandos. Y esa misma herramienta exactamente igual es la que está para Linux y para Mac, ¿vale? Entonces yo ahí pues me puedo montar mi workflow de desarrollo con las herramientas que yo prefiera, ¿vale? Visual Studio Code, por ejemplo, como es de micro, evidentemente, pues tiene un soporte bastante decente para Netcore, ¿vale? Utilizan por debajo... Dime. Una pregunta, Eduard. Todas las ADLL ya siempre son locales y siempre se copian como nodes. O sea, cada proyecto tiene todas las ADLL a cholón y fuera, ya no hay cosas comunes ni Efectivamente. Esto es como digamos que esto es como el nodo de modules para entendernos, ¿vale? Ahí tengo todos los paquetes, ¿vale? Fíjate, pues Microsoft ASP.NET HTTP features.dll. ¿De dónde ha aparecido esta DLL que yo no referencio en ningún sitio? Pues simplemente porque es una dependencia de alguno de los paquetes de NuGet que yo estoy referenciando. ¿Vale? Es decir, básicamente, si os acordáis, si miramos ahí cómo se llamaba es decir, que tenía mi proyecto, pues vemos que yo solo estoy referenciando a esos 4 paquetes. A uno que se llama ASP.NET Core Static Files, ASP.NET Core, ASP.NET Core MVC y Extensions Logging Debug. Pero eso es como no, de igual, exactamente igual, ¿no? Cada paquete referencia a los suyos y al final se resuelve todo, ¿vale? Y todo eso es lo que está en output y todo eso formaría parte de tu aplicación. Aquí las versiones sí están fijadas siempre, no hay gorritos ni cosas feas de esas, ¿no? No está el caret. No, de momento no. Vale, que De siga momento así. No sé qué van a hacer, porque o sea, al final con eso siempre tienes el mismo problema, y es cuando te puede cambiar alguna dependencia intermedia que no controles y demás, ¿vale? De momento, ahora, esto lo han cambiado también hace nada, porque no era así en la última versión, pero él, para tener un poquillo ahí, en projectsassets.json, en este ficherito, lo que guarda es lo mismo que guardaría npm cuando haces un shrink wrap, ¿vale? Te guarda todo el árbol de dependencias entero, ¿vale? Y él lo utiliza como para ir más rápido y para saber ya lo que se ha resuelto cada vez, ¿vale? Pero vamos, que tú puedes borrar este fichero y él lo genera otra vez. Pero como curiosidad, vamos, porque lo mete aquí en OBJ, dejando claro que eso es temporal y que tampoco no tenemos que subirlo a ningún repo ni nada. Pero sí, de momento ahí no hay gorritos, ni tildes, ni nada parecido. Ahí está todo fijo. Bueno, de hecho, perdona, puedes poner asteriscos en las versiones, ¿vale? Es decir, perdona, que se me ha colado. Es decir, ahí donde pone 1.1.2, pues yo puedo poner 1.1. Asterisco, ¿vale? Y entonces me va a pillar la más alta de esto. Pero salvo para builds, es decir, salvo para intermedias, pues por ejemplo, imagínate que tú tienes 1.1.1 y luego tienes otro punto, digamos, que es muchas veces el número de build, ¿no? 1416, por ejemplo, tienes una nightly build, tú estás haciendo cosillas de esas y quieres utilizar, pues a veces tú puedes ver 1.1.1 asterisco, por ejemplo, cosillas de esas sí. Pero generalmente yo recomiendo fijarlas, también te lo digo. ¿Vale? Pero bueno, es como todo. Si las fijas, pues si hay algún update puede que no lo recibas, no sé. La complicación, no sé, ahí es que los mismos problemas que con NPM al final.
pero lo único que hay son asteriscos, no tenemos tildes ni carets, ni no hay esa diferenciación de hasta dónde se promueve automáticamente. Más nos pregunta si Culture y Signing Key, si ya no existen como parte de la referencia. Había, cuando empezó todo, dijeron que no soportarían Strong Naming porque daba más problemas que otra cosa, ¿vale? Y ahora soportan Strong Naming, ¿vale? Pero la verdad es que no sé cómo funciona a nivel de Nugget, no tengo ni idea, ¿vale? Es decir, eso de, es decir, un CSPROG, aparte de package reference, que es lo que tenemos para Nugget, podemos seguir teniendo referencias de las antiguas con DLLs y demás, y esas sí pueden estar firmadas. A nivel de Nugget, yo creo que si eso está firmado, es decir, si hay un strong naming, es Nugget el que se encarga de ello. Porque tú ahí pones simplemente, es decir, pones ahí la versión de Nugget y el paquete de Nugget. Es que esto no es siquiera la DLL. Es decir, esto no significa que haya una DLL que se llame Microsoft ASP netcore.staticfiles.dll. Esto es el paquete Nugget. Entonces nos olvidamos de todas estas cosas a la hora de colocar las referencias. Básicamente no vamos a tener, por norma general, la idea es que no tenemos que tener referencias a DLLs. Podemos tenerlas, ¿vale? Pero no es lo recomendado. O sea, lo recomendado es decir, las podemos tener por compatibilidad con lo que había antes, básicamente, ¿vale? Pero lo recomendable es tener referencias siempre con package reference a Nugget. Y si te has hecho tu DLL, ¿tienes que tener tu Nugget privado o te puedes linkar la DLL? Te puedes linkar la DLL si quieres, aunque lo recomendable es que en algún momento de tu ciclo de desarrollo lo hagas como un Nugget. Vale. ¿Vale? Y lo publiques. El Nugget privado, todo el mundo con el champiñón en su casa. Vale. Si hay alguna duda más de hasta ahora. Adelante, Edu, por aquí te pregunta. Pues venga, vamos a abrir Visual Studio, ¿vale? 2017 entero para ver algunas cosillas y demás, y ver algunos otros templates, ¿vale? Ahora voy a hacer lo mismo que he hecho antes, un .NET New, ¿vale? Pero voy a hacerlo con Visual Studio, ¿vale? Fijaros lo que os comentaba, así de paso. ¿Veis? Tenemos una plantilla nueva que es Net Standard, ¿vale? Y eso me permite crear una class library, pero no contra no de NetCore, ni de Net Framework, ni de Xamarin, sino de Net Standard, ¿vale? Bueno, si nos vamos por algún sitio aquí en web, ¿vale? Ahí tenemos las plantillas de ASP.NET Core para NetCore, ¿vale? Ejecutamos y básicamente esto, quien haya ejecutado Visual Studio 2015 es muy familiar, tengo plantillas muy parecidas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso voy a crear una aplicación web y voy a crearla con autenticación, ¿vale? Y podremos ver 4 cosillas más del código que nos genera eso y ver algunas características más interesantes, ¿vale? Primero, si yo me voy aquí a Dependencies, ¿vale? Lo que veo son dependencias de Nugget, ¿vale? Es decir, ya no veo DLLs directamente, ¿vale? Y por defecto, si yo hago un add reference, ¿vale? Por defecto, esto me agrega referencias de las de toda la vida, pero fijaros que ya no me aparecen en principio las referencias de .NET, ¿vale? Lo único, si quisiera tener aquí alguna DLL concreta, ¿vale? Pero si no, ya lo suyo es hacer un manage Nugget packages, ¿vale? Y aquí instalar paquetes Nugget, buscarlos, etcétera, etcétera, ¿vale? O puedo utilizar la Nugget Package Manager Console y simplemente pues hacer un install package, etcétera, etcétera, y eso funciona perfectamente con el nuevo formato de CSPROG, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, esto está bastante bien integrado, ¿vale? Cosillas distintas o novedades importantes que tenemos que tener presente construyendo aplicaciones web. Primero, este directorio, el www-root, este es el directorio que cuando yo publique o ejecute mi aplicación se convierte en la raíz de mi aplicación. Es decir, antes este concepto no existía en MVC5, donde pues básicamente lo que yo veía aquí, lo que veía en el proyecto era lo que publicaba en el servidor web y luego pues había archivos protegidos, tales como el webconfig, etcétera, etcétera, ¿vale?
Eduard, Eh, una pregunta. ¿Tiene alguna herramienta para hacer zoom? ¿Para que se vea grandote eso? bueno, tengo el Windows más ahí. Ahí va. ¿Vale? Pues si no, más grande eso, No, genial. no, perfecto, perfecto. El vvroot, ¿vale? Es el directorio que todo lo que haya metido ahí, esto es lo que se va a ver, digamos, en la raíz del servidor web. Es decir, ya tenemos una separación clara entre lo que no publicamos, lo que no se coloca en el servidor web, ¿vale? Pues que en este caso son los controladores, en fin, los ficheros CS, el ficheros de configuración que luego veremos, y lo que realmente se, digamos, se puede acceder desde el servidor web, ¿vale? Eduard, ¿puedes poner más grande ese trozo de arbolico? Este así, No lo veo más grande, lo vemos igual. ¿sí? No, pues esto es que no lo ha ampliado. Esto debe ser que a la hora de compartir no debe hacer el zoom. Eso es. Mm, A ver cómo puedo. Captura de pantalla si quieres en el Paint lo enseña grandote. Sí, vamos a Claro, de punto de vista somos más viejos. hacer esto. Vamos a capturar ahí. Calla, sí. Vamos a capturar ahí. Vale. Ahí. Y ahora sí lo vemos. Quítate las gafas, Mariano. Venga. Vale, lo que comentábamos. Este directorio vvroot, que es un directorio físico, ¿de acuerdo? Es un directorio más que está en el árbol de directorios, es el que, digamos, se mapea a la raíz del servidor web. ¿Vale? Esto no era así en MVC5, donde la raíz del servidor web era donde estaba el proyecto, ¿vale? Y esto nos da una separación, algo que le faltaba a MVC, de hecho, que es una separación clara entre lo que voy a publicar en el servidor web, el código estático, mi JavaScript, ¿sabes? Y mis imágenes, mis CSS y demás, y la parte de servidor, ¿vale? Entonces, pues con los CSS o con lo que yo quiera que tengo. Eso también me permite tener de forma mucho más fácil unos workflows de Gulp, por ejemplo, porque yo puedo tener ficheros o Gulp, cuando digo Gulp o Webpack, lo que queráis, ¿vale? De cualquiera de herramientas de front, porque yo puedo tener fuera de este directorio ficheros, por ejemplo, en TypeScript, y como parte de construcción del proyecto, tener una tarea de Gulp, Webpack, lo que sea, que me procese esos ficheros TypeScript y me los copie en www.root.js, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, esto me habilita un conjunto de escenarios que antes no tenía. Lo mismo para CSS, incluso para imágenes si quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, muchas veces en muchos proyectos, no en todos, ¿vale? Pero porque al final esto se puede elegir cómo se quiere trabajar, pero en muchos proyectos este directorio, el www.root, se mete en el git ignore para que no se suba nada de este directorio en el control de versiones, y siempre se autogenera el contenido de este directorio, siempre se genera con algún conjunto de tareas de Webpack o de Gulp o de lo que sea. ¿Vale? Pero eso es algo nuevo que no teníamos. El resto, pues más o menos todo es lo mismo, es decir, controladores, modelos, servicios, vistas. Ahora veremos un ejemplo. Bueno, ahora veremos un poquillo qué es lo que tenemos por ahí. El Bower JSON ese es de broma, ¿no? ¿Perdona? El Bower JSON que se ve por ahí es de broma, ¿no? Míralo. Ahí, el Bower JSON, eso ya se usa. Esto es la plantilla de Visual Studio. Visual Studio tiene integración directa es decir, que lo han integrado con Gulp y Grunt y Bower y NPM, ¿vale? Dice Pedro que falta Knockout. Sí, para utilizar lo último de lo último, ¿no? Eso. ¿Vale? Luego vemos un poquillo cómo se integra, porque evidentemente usar todo eso es opcional, ¿vale? Puedes decidir no usar, eso es la plantilla que tiene Visual Studio, ¿vale? Por ejemplo, yo no uso Bower en ningún proyecto, ¿vale? Cosillas distintas, no hay webconfig, ¿vale? Porque no necesitamos un webconfig, porque no tenemos nada de IS por ahí que nos haga necesitar un webconfig, ¿vale? Entonces, ¿dónde metemos app settings, cadenas de conexión? ¿Dónde metemos todo eso? Pues bien, tenemos una API nueva para leer ficheros de configuración, que pueden ser, por ejemplo, un JSON, ¿vale? Pues ahí tengo un JSON, el formato
de este JSON no está definido, ¿vale? Es decir, le puedo llamar, puede tener lo que yo quiera, ¿vale? Y luego ahora veremos, hay una API para leer estos ficheros de configuración, ¿vale? Startup, si lo vemos, ahí veremos que tenemos, voy a situarme ahí. Ahí tenemos ya la configuración de un pipeline un poco más interesante, ¿vale? Primero, también han agregado el concepto de entorno, ¿vale? Y hosting environment, ¿vale? Es el entorno de ejecución. Entonces, a partir de una variable de entorno, se puede indicar si estamos en desarrollo o estamos en staging o estamos en QA o estamos en donde sea y, por ejemplo, construir pipelines distintos. Ahí, en el caso de que estemos en desarrollo, ¿de acuerdo? Lo que hacen es agregar estos 3 elementos al pipeline. Lo que hace es mostrar la pantallita de error de excepción, pero un poco bonita, ¿vale? Sí, con colorines y demás, ¿vale? Esta lo que hace es capturar errores que pueda haber en bases de datos y mostrar una página específica. Y esto, el browser link, es básicamente de Visual Studio y lo que hace es permitir la depuración de Visual Studio. Lo que hace es inyectar unos scripts en la página que utilizan WebSockets y Visual Studio se comunica con ellos, ¿vale? O sea, esto está metido de hecho para Visual Studio. En el caso de que no estemos en desarrollo, pues lo único que hace es agregar este otro pipeline. Este es un pipeline que captura todas las excepciones y nos va a redirigir a esta URL. Esto significa que yo tengo que tener un controlador, el home controller, ¿vale? Que debería, efectivamente, ahí lo tengo, debería tenerme una acción para mostrar una vista en caso de error, ¿vale? Entonces cualquier excepción no controlada, pues me va a mostrar la página de error. Ahí tenemos el de static files, ¿vale? Que hemos visto antes. Identity es para tener, en este caso, es un middleware bastante complejo que me gestiona la creación de usuarios, en fin, me tiene todos de logins, y gestión de usuarios, ¿vale? Es decir, cookies, OAuth, etcétera, etcétera. Es un middleware complejo que se compone de varios middlewares por debajo, ¿vale? Pero se encarga él y eso pues me da seguridad por cookies, me permite logarme si quiero pues con Facebook, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final tengo MVC para mis controladores. Insisto, aunque se llame MVC, puede ser MVC o Web API, ¿vale? A nivel de código de los controladores y demás, pues ya veis que este es un típico controlador de MVC, ¿vale? Ya veis que se parece mucho, ¿vale? No hay muchas diferencias. Las vistas, si me voy a la carpeta Views, tengo las carpetas por controlador y tengo, pues en el fondo, Razor, ¿vale? El Razor de toda la vida, ¿vale? Es muy parecido al de MVC 5, por no decir casi igual. De hecho, tiene algunas pequeñas mejoras, ¿vale? Pero es la misma idea, ¿vale? Entonces, con eso lo que quiero decir es que el salto de MVC 5 a MVC Core, pues bueno, tampoco es tan bestia, ¿vale? ¿Qué nos tenemos que aprender nuevo? Lo de la configuración, lo que comentaba y cómo leo la configuración, ¿vale? Pues bien, desde la clase Startup que teníamos ahí, ¿vale? Ahí, en el método, en el constructor de la clase Startup, ¿vale? Si quiero leer la configuración, tengo que utilizar esta clase, el Configuration Builder, ¿vale? Y agregar ficheros de configuración a esta clase. En este caso, ¿qué fichero está agregando? Está agregando el appsettings.json, que lo tengo ahí, ¿vale? Y está diciendo que este fichero tiene que existir sí o sí, ¿vale? Es decir, si no existe este fichero, esto va a pegar un casque. Y luego está agregando otro fichero que se llama appsettings environment name, ¿vale? Que Visual Studio pues me los agrupa, pero son dos ficheros distintos. Y esto lo que te permite es hacer un override de la configuración, tener configuración distinta en desarrollo, en producción, en staging, en QA, etcétera, etcétera. Lo que antes en ASP.NET tradicional era un infierno, porque tenías que ir con transformaciones del webconfig y era un infierno terrible, ¿vale? Algo tan chorras como cambiar la cadena de conexión de uno a otro entorno, o, por ejemplo, tú podrías tener tu propia cadena de conexión distinta de la del resto de personas, porque te bastaría con tener ahí, por ejemplo, un appsettings.user.json con tu propia cadena de conexión, metes este fichero en el gitignore para que no se suba, ¿vale? Y simplemente en el startup
lo añades como optional a true. Entonces, para ti va a cargar este fichero que te va a hacer un overwrite de la configuración por defecto, y para el resto, como ese fichero no va a existir, pues no se le cargará este fichero y utilizarán la connection string tradicional, ¿vale? Esto que parece una chorrada, pero que en MVC tradicional, con las cadenas de conexión en el webconfig, es muy difícil de gestionar, ¿vale? Pues ahora lo tenemos de forma mucho más fácil. Este objeto configuration, ¿vale? De hecho voy a poner un breakpoint ahí para que lo veamos, ¿vale? Ahora le he dado a play a Visual Studio. Por defecto, Visual Studio utiliza ESXpress, ¿vale? Porque se puede integrar Netcore dentro de ESXpress, ¿vale? Sin ningún problema, pero luego veremos que también puedo lanzarlo sin IES desde Visual Studio. Ha llegado a este punto, ahora me ha leído la configuración, y la configuración, en el fondo lo que quiero que veáis es que no es nada más que un diccionario de clave-valor, ¿vale? Luego, a ver, esto es simplemente un diccionario clave-valor donde las claves son, pues directamente, perdón, los JSONs, ¿dónde están? Cojo el fichero de configuración, por ejemplo este, y es connection string. ¿Dónde estoy? Estoy ahí. Pues esto es configuration, connection string, dos puntos, default connection creo que se llamaba. ¿Vale? Y así es como accedo, y ahí tengo el valor de la clave, ¿vale? O sea, no hay nada mágico, es simplemente un diccionario cadena a cadena, ¿vale? Y él me lo parsea de este modo, ¿vale? Y luego, pues simplemente yo puedo utilizar esto, pues para pues, por ejemplo, ahí está utilizando la cadena de conexión, ¿vale? Para configurar, en este caso, Entity Framework, ¿vale? Etcétera, etcétera. Una cosilla interesante es esto que tenemos ahí, ¿vale? Esto es inyección de dependencias incluida de serie en el framework, ¿vale? Es decir, ya no tengo que hacer absolutamente nada para tener inyección de dependencias, ¿vale? Simplemente ahí en el Configure Services tengo esa colección de services que vendría a ser como, para entendernos, mi contenedor de IOC, básicamente, y ahí yo puedo agregar elementos en él. En este caso, por ejemplo, él está agregando esta clase, ¿vale? Que la ha creado Visual Studio, la ha creado Visual Studio como parte del template, está ahí, ¿vale? Y la ha agregado y le dice que al sistema de inyección de dependencias le dice que cada vez que se tenga que resolver un email sender, pues pase una instancia de auth message sender, y además que sean transientes, es decir, a cada vez que se tenga que resolver una instancia distinta, ¿vale? Y no tengo que hacer nada más para habilitarlo. Ahora yo me podría ir al home controller, crear un constructor para él, ¿vale? Y decirle que requiere un email sender, ¿vale? Ok. Y si yo coloco un breakpoint ahí, ejecuto, cuando se cree el controlador home, pues va a recibir una instancia de este email sender, ¿vale? Continuamos, ¿vale? Llegamos al home controller y en SVC tengo la instancia del auth message sender, ¿vale? Es decir, esto no es que sea algo que antes no fuese posible, ¿vale? Pero antes pues tenías que, dependiendo de la versión de MVC o API que tuvieras, pues hacer más o menos cosas, pero tenías que configurarlo a mano, ¿vale? Ahora lo tenemos ya incluido de serie. Eduardo, pregunta Sergio que si la inyección de dependencia es registro por convención. ¿Qué entiende por registro por convención? Respuesta. Eso, ahí, Buena Sergio. respuesta. Todas las sí son iguales a clase. No, Toma ya. no. Es muy limitado, pero lo que se suele hacer generalmente en un proyecto de verdad es, por ejemplo, utilizar un contenedor IOC externo y enchufarlo a eso, que es muy sencillo. Es decir, yo podría instalar AutoFac, por ejemplo, ¿vale? Y que tiene métodos helper tan bonitos como regístrame todas las clases como su interfaz, y etcétera, etcétera, ¿vale? Métodos que entiendo que va por ahí,
¿de acuerdo? Y simplemente hay un... De hecho, hay un paquete de NuGet hecho por la gente de AutoFac, donde tú aquí al final creas un contenedor de AutoFac, llamas a un método de extensión de services y automáticamente todo lo que está registrado en AutoFac pasa a estar registrado en services, ¿vale? De hecho, lo que hace es que por debajo, cuando MVC quiere resolver algo, al final termina llamando a AutoFac, ¿vale? Es decir, esto es lo básico, lo tenemos de serie, ¿vale? No se usa por defecto, pero si queremos utilizar un contenedor full, digamos, ya sea de hecho, podemos usar el que queramos, ¿vale? Yo siempre he usado AutoFac, pero Ninject, Simple Injector, cualquier otro en principio se puede utilizar también, ¿vale? Pues podemos usarlo. ¿Vale? Esto es muy básico. Básicamente lo que nos permite es registrar a servicios como Transient, como Singleton y por Request, ¿vale? Por Scope, ¿vale? Que puede ser suficiente para determinadas aplicaciones. Para aplicaciones más complejas, pues a lo mejor prefieres utilizar AutoFac, ¿vale? O cualquier otro contenedor completo. Pero vamos, que técnicamente se puede hacer y no es más problema que llamar a un par de métodos para integrar tu contenedor con el eService Collection, que es lo que utiliza por debajo él para resolver todos esos servicios, ¿vale? Entonces, esto es una de las novedades de MVC, bueno, de ASP.NET Core, ¿vale? Que todo esto es inyección de dependencias de serie, ¿vale? Incrustada en el framework, ¿vale? Otra cosilla que seguro que estáis viendo o que os la imagináis es que esto está muy basado en métodos de extensión, ¿vale? Es decir, esa interfaz que tengo ahí, fijaros que en el fondo es una interfaz, como quien dice, vacía, ¿vale? Que lo único que hace es implementar enumerable y collection y list y poca cosa más, ¿vale? Pero como interfaz no es que tenga mucha cosa, ¿vale? No añade nada a list y collection o enumerable, ¿vale? Entonces, todos estos métodos, evidentemente, son métodos de extensión. Entonces, la forma habitual para extender el framework va mucho orientada a este tipo, ¿vale? Es decir, a tener métodos de extensión. Entonces, por ejemplo, este método add_mvc es un método de extensión que agrega el paquete Microsoft ASP.NET MVC. Y agrega este método de extensión. ¿Y qué hace este método? Pues agrega todo un conjunto de servicios que requiere MVC. Por ejemplo, el motor de vistas, ¿vale? Por ejemplo, el root handler. Todos esos que son objetos que necesita MVC, pues simplemente los añade este método, ¿vale? Lo mismo, add identity, pues hace exactamente lo mismo. Agrega servicios y objetos dentro de esta colección. Lo mismo ocurre aquí, de hecho, en el eApplication Builder, que es donde configurábamos el pipeline, ¿vale? Si miramos esta interfaz, pues también está bastante vacía, ¿vale? No tiene mucha cosa, ¿vale? Todos esos métodos, useDeveloperExceptionPage, useExceptionHandler, useIdentity, useMVC, todos estos métodos también son métodos de extensión, ¿vale? Entonces, esto lo que tiene de malo, hablando claro, ¿vale? Lo que tiene de malo es que tú le das ahí en app. Y claro, solo te salen, en principio solo te salen, porque pasa que Visual Studio lo han trabajado bastante, pero muchas veces solo te salen los de los paquetes NuGet que tú tengas referenciados, ¿vale? Es decir, tienes que referenciar el paquete antes, ¿vale? Y luego ahí te aparecen todos los métodos de extensión, pero si no, solo te aparecen los de los paquetes nuggets que tienes referenciados. Y a veces sabes el método, pero no sabes el paquete nugget y, bueno, puede ser un poquillo difícil no es inmediato averiguar qué paquete nugget está este método de extensión para poder referenciarlo, ¿vale? Esto era un comentario. Más cosillas, algún ejemplito más que tengo, que vamos a ver por ahí, que tengo por ahí perdido, ¿vale? Ahí. Cosillas que quiero que veáis. Tag helpers, ¿vale? Esto es interesante porque es una novedad de Razor, ¿vale? De MVC,
que en el fondo elimina un poquillo todo el follón que teníamos con los helpers clásicos de MVC, ¿vale? De hecho, vamos a dejar esto ahí, vamos a volver ahí un momento porque ahí os lo voy a poder enseñar, ¿vale? Ahí vamos a ver ahora una vista, ¿vale? Pues por ejemplo, ¿para qué? Pues para login. ¿Dónde está la vista de login? Ahí. ¿Vale? Esta es la vista de login de MVC, ¿vale? Bueno, tenemos ahí todo. Quien esté acostumbrado a MVC5 verá una diferencia muy rápida entre esta vista y la vista equivalente en un proyecto MVC5 tradicional. Y es que no hay @HTML password for, @HTML textbox for, @HTML begin form, no hay nada de eso. En lugar de eso, ahí por ejemplo tengo un form normal y corriente, ¿vale? Ahí por ejemplo tengo un input, ¿vale? Para el password, etcétera, etcétera. Ahí sí tengo un HTML display name for, ¿vale? ¿Qué significa eso? Esos son los tag helpers. Los tag helpers son tags en vistas Razor, ¿vale? Recordad que estamos en un CSHTML, no estamos en un HTML normal y corriente. Entonces, podemos tener tags que estén procesados en servidor, ¿vale? Es decir, tags que al final procese Razor y que terminen escupiendo código HTML, que es el que se enviará en el cliente, ¿vale? Entonces, estos tags son lo que llamamos tag helpers. Siempre que se comenta eso, a mucha gente le viene a la memoria los web controls otra vez de web forms, porque al final era más o menos lo mismo. Metías allí un tag con el run server y ya tenías allí todo, ¿no? Pero no son web controls porque no hay gestión del ciclo de vida. Es decir, estos no hay postbacks, ni view states, ni nada parecido. Esto es simplemente que existe una clase, básicamente, que tiene un método que recibe unos parámetros que son el conjunto de atributos que se le pasan y tiene que devolver un código HTML, que es el que se incrusta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en lugar de @html.beginForm, pues tenemos un form, donde ahí le podemos indicar en el form para qué acción, de qué controlador es. Lo mismo, por ejemplo, para crear un input password, ¿no? Pues input ASP for password, ¿vale? Ventajas que en principio, si el tag helper está bien hecho, ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Te simplifica mucho el agregarle atributos adicionales. Es decir, antes en el @htmlfo, pues no sé si os acordáis, pero teníamos que hacer algo como html, password for, password, ¿vale? Y luego ahí pues teníamos que meter un new, un object con un class que era este, ¿vale? Es decir, esto era el equivalente en así, ¿vale? Esto sería el equivalente en MVC5 y esto es en MVC Core, ¿vale? Entonces queda mucho más claro esto. Y además, si tienes maquetadores o diseñadores que trabajan con herramientas que no entienden Razor, no les rompes tanto, ¿vale? Es decir, esto al final la mayoría de herramientas de diseño, pues lo que van a hacer es ignorar este atributo que no conocen y más o menos, pues todo va a funcionar, ¿no? Pero es que incluso si tuvieses aquí más atributos, ¿vale? Con width o lo que sea, pues podrías meterlos directamente, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo está implementado? ¿No? Pues vamos a ver ahí un ejemplo, ¿vale? Voy a meter ahí esto set as a startup project, ¿vale? Ahora os voy a enseñar una vista, ahí, ¿vale? Que es esta, de ahí, ¿vale? Fijaros que no tiene nada más que un tag picture, ¿vale? El tag picture es un tag, en principio sabemos que es HTML y demás, pero yo he creado, ahora veremos cómo, pero yo he creado un tag helper para que ese tag picture, en lugar de estar procesado, es decir, que Razor lo procese y genere código, ¿vale? Una preguntilla, pregunta por aquí Albert y Fernando Espósito que si tiene IntelliSense los tag helpers. Tenían antes,
pero no lo he probado en la última. Pues ahí ahora mismo no me sale. Se lo han cargado para hacer más moderno. ¿Vale? En versiones antiguas de Visual Studio había, y de hecho tenía una cosa muy buena que no he visto en la RTM, y es que los tag helpers te los marcaba en un color distinto, te aparecían en morado ahí. ¿Vale? Entonces veías a simple vista que era un tag de HTML normal y corriente y que era un tag helper. No sé por qué esto no existe, no sé si algún cambio les ha impedido hacerlo o es que había muchos errores ahí o demás, ¿vale? Para que veamos esto en acción, ¿vale? Esto está en el Home Index, voy a ejecutar el proyecto este, ¿vale? Y vamos a ver el código que me genera, ¿vale? Y veremos que no se parece, bueno, se parece evidentemente, porque la gracia de un tag helper es que se parezca el código que genera, pero que no es exactamente igual, ¿vale? Entonces voy a ir ahí a ver el, via page source, ¿vale? Voy a ampliar ahí un poquito eso también, ¿vale? Y ahí empieza, ¿vale? Ahí tengo el single picture using tag helper, ¿vale? Lo tengo ahí. Entonces, fijaros que yo he colocado simplemente esto, ¿vale? Esto en mi vista y él me ha generado ahí, pues realmente él me ha generado todo esto, ¿vale? Que pues en este caso a través de media queries y demás, pues me carga una imagen u otra, ¿vale? Pues si lo veo en un móvil se me carga una imagen, si lo veo en desktop se me carga otra, etcétera, 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 ¿vale? Ahí, y eso lo hace pues utilizando tag picture con varios source, ¿vale? Muy bonito, pero ¿cómo funciona eso? Pues bueno, simplemente ahí tengo mi tag helper, ¿vale? Picture tag helper, y fijaros lo sencillo que es derivar de tag helper y decirle a Razor qué tag HTML es el que quieres procesar. Ahí te puedes inventar tus propios tags, ¿eh? Es decir, no tiene que ser un tag existente. Podrías colocar Pepe ahí y tener tags Pepe en servidor, ¿vale? Luego, y ahí viene lo más interesante. Imaginaros que yo hago este tag helper, tengo tag picture, ¿vale? Pero a lo mejor tengo tags picture que no quiero que se procesen por Razor, porque son tag pictures que quiero mandar tal cual en el navegador. Entonces, lo más interesante de ahí es que solo esto va a ser un tag helper y solo va a estar procesado por Razor si contiene al menos uno de estos atributos. Es decir, con esto le estoy diciendo que quiero procesar los tags picture que haya a través de esta clase, pero solo si hay estos atributos, al menos uno. ¿Vale? Es decir, si yo colocara un tag picture con atributos normales, ¿vale? Pues no se me procesaría por Razor y se mandaría tal cual en el navegador. Y eso es importante porque fijaros que hay un tag helper que, por ejemplo, es pues este de ahí, que es un div, ASP Validation Summary. Entonces alguien podría pensar, ¿de verdad me va a procesar Razor todos los div en servidor en lugar de mandarlos tal cual? Eso va a ser muy lento, ¿vale? No lo va a hacer. Solo va a procesar el tag helper, solo va a procesar los tags div que tengan este atributo. Este div no es procesado como un tag helper, es mandado tal cual al navegador, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues no es tan malo, no es tan lento como puede parecer, ¿vale? Y ahí, simplemente, al final, en el fondo, lo que es este método ahí, process, que lo que hace es, tiene que generar el HTML de salida, pues utilizando el tag helper output, que es un constructor de tags, ¿vale? Un poco pedestre, pero es lo que hay, ¿vale? Y ahí, pues fijaros que simplemente estoy agregando el class, un estilo, y ahí estoy agregando, pues, ahí los distintos HTMLs, ¿vale? Que si miramos ahí, pues vemos que directamente son las imágenes correspondientes, en fin, todos los source, ¿vale? Y así es como funciona un tag helper. No tiene nada más, no tiene gestión de estado, no, nada. Cada vez que se tenga que renderizar esta vista, se me va a llamar a este método del tag helper para cada tag picture que sea procesada por Razor. Vale, entonces es bastante sencillito, ¿vale?
No es muy potente, pero la idea es esta, es que no sea súper potente, no se quiere convertir eso en controles. Se quiere que básicamente sean pequeños helpers para generar código, pero que se puedan visualizar como tags HTML. Y una cosa interesante, que sí que está bien, que también os la puedo enseñar ahí, ¿vale? Es que... Una cosa, Eduard, Dime. pregunta Palonete si pueden haber varios helpers para el mismo tag. ¿Pueden haber varios helpers para un mismo tag? No. No. No, que yo sepa no. Vamos, no lo he probado si metes atributos disjuntos, pero no creo que funcione. Ok. Pero vamos, sería una prueba a hacer, ¿eh? Es decir, sería una prueba a hacer de crear dos clases, vincularlas al mismo tag y que las propiedades sean distintas. Y a lo mejor Razor es capaz de coger una u otra, pero no lo tengo claro. La verdad es que no lo he probado. La verdad que no lo he probado. Dejadme que os enseñe una cosa ahí, ¿vale? En la vista de layout, cuando la vea, ahí en Shared Layout, ¿vale? Que eso también es interesante. Por ejemplo, fijaos en este tag environment, eso es otro tag helper, evidentemente. Entonces, una cosa que distingue a los tag helpers de los helpers de Razor tradicionales que teníamos en MVC5 es que un tag helper puede renderizar o no su contenido. Es decir, cuando tú creas un tag helper, ¿vale? Tienes un método en el cual tú puedes obtener todo lo que hay dentro de tu tag, ¿no? ¿Vale? Y puedes decidir si lo envías al output o no. Y eso lo han aprovechado para hacer este tag helper, que básicamente lo que hace es renderizar en función del environment que decíamos antes. ¿Acordáis lo del environment que tiene? Que básicamente decíamos, puedes distinguir si estás en development, en staging, en production, en QA, donde tú quieras. Pues si el environment es development, pues te va a renderizar estos links. Si el environment es staging o production, pues te va a renderizar estos otros links. Entonces, ahí te permite de forma muy fácil pues renderizar o atacar a una CSS o a su minimificada, o en este caso ahí están accediendo a un CDN, etcétera, etcétera. Va a decir, cosas que antes en MVC5 eran bastante más costosas, ahora se convierten en mucho más sencillas. ¿Vale? Eso también es importante. Más cosillas, la integración con Gulp, Grunt, demás y todo eso, ¿vale? ¿Cómo funciona eso? Eso funciona en principio de dos maneras. La primera, lo que comentábamos del VVroot, que es lo que se va a mapear en la raíz del servidor web, ¿vale? Y luego, cuando yo decido ejecutar mis tareas de Gulp o Grunt, ¿cómo las puedo ejecutar? Pues de dos maneras. Bueno, de tres maneras, de hecho, ¿vale? Manera 1, si no te gusta salir de Visual Studio para nada, ¿vale? Eres un Visual Studio adicto, ¿vale? Pues en principio, cuando la encuentre, porque está ahí, creo, en el Task Runner Explorer, ¿vale? Ahí han creado una ventana para integrarse con Gulp y Grunt, ¿vale? Es decir, si yo tuviese, que no lo tengo ahí, pero si yo tuviese por ahí un Gulp file, ¿vale? Pues yo podría cargar y vería ahí las tareas y podría ejecutarlas directamente desde Visual Studio, ¿vale? Yo me ejecutaría las tareas de Gulp o de Grunt. No hay integración out of the box en Webpack ni en NPM, pero hay extensiones que ofrecen poder ejecutar tareas de Webpack y de NPM desde ahí también, ¿vale? No solo esto, sino que algo bastante interesante es que todo eso es a nivel de Visual Studio only, otra cosa interesante ahí es que yo podría vincular una determinada tarea de Gulp a una determinada tarea de Visual Studio, ¿vale? Y pues por ejemplo, si tengo el clásico Gulp clean, ¿no? Que me vacía todo el directorio de salida, que en este caso podría ser www.root, pues podría establecer un binding entre la tarea de Gulp clean y la tarea de clean de Visual Studio. Cuando yo hiciese clean, pues Visual Studio haría su clean y luego ejecutaría un Gulp clean. Lo mismo para un before build, un after build o cuando abra el proyecto, ¿vale? Es decir, pero esto es todo a nivel de Visual Studio y no hay nada. Otra forma, evidentemente, sin más. Es decir, le das aquí, clic con el botón derecho, ¿no? Y abres una línea de comandos y ejecutas Gulp, Grunt y lo que te dé la gana. Y hay mucha gente que trabaja así sin ningún problema,
¿vale? Estás fuera de Visual Studio y como la idea aquí es que hacemos aplicaciones duales, ¿no? Tienen parte front y parte back, pues la parte back la gestionas todo con Visual Studio y la parte front la gestionas con herramientas de línea de comandos, ¿vale? Eso es interesante cuando a lo mejor las tareas de front pues tardan determinado tiempo y no quieres ejecutarla cada vez que haces un build del proyecto porque a lo mejor solo has modificado back, ¿vale? Parte de C# y no quieres ejecutar siempre todas las tareas de front, ¿vale? Entonces lo puedes hacer por herramienta de línea de comandos. Y otra forma donde puedes hacerlo es indicarle a MSBuild, ¿vale? Que lo ejecute cuando vayas a publicar el proyecto, que eso también es interesante. Para ello tienes que editar el fichero de proyectos, ¿vale? Este es un fichero de proyectos un poco antiguo porque está migrado de una versión de RC, ¿vale? Por eso tiene algunas cosillas que ahora no son necesarias, pero bueno, pero ahí pues puedes, esto está en, a ver si me acuerdo exactamente dónde está, si no os busco uno que lo tenga. Espera, que os busco un proyecto que lo tenga y así lo vemos, ¿vale? A ver si encuentro alguno de los que estén ahí publicados que tengan esto. No voy a encontrar ninguno ahora. A ver si con suerte os lo... Ah, no, sí, ya sé cuál. Ya sé cuál. Creo que voy a tener uno con un poco de suerte. Voy a tener uno ahí. Vale. En web. Ahí tengo un proyecto. Vamos a editarlo un momentito con Visual Studio Code. De verdad, joder. Espera, voy a abrir un code ahí. Voy a arrastrarlo para verlo. Vale. Pero lo único que quiero es... No me lo ha abierto. Así, no me lo ha abierto. A ver. Ahora, ¿vale? A ver si lo tengo ahí. Le puedo indicar que cuando yo haga un .NET Publish, ¿vale? Antes de publicar... ¿Podrías poner la fuente más grande, Eduard? Sí. Espera. Settings, en Code. Esto es más chungo, tío. Settings y ahí el font size era... Editor Sí, font size ahí. Copiar y pegar esto. 20. Joder, gracias. Vale, perfecto. Vale, ahí, con el target name, prepublish script, ¿vale? Con eso, básicamente, lo que le estoy diciendo es que cuando yo haga un .NET Publish, ¿vale? Recordad .NET Publish para publicar el proyecto, ¿vale? Como entonces a lo mejor me interesa generar toda la parte de front, porque al final es lo que va en VVRoot, pues ahí puedo ejecutar las distintas tareas de NPM, Gulp, Webpack, etcétera, que yo quiera. Entonces, ahora mismo, si yo hiciese un .NET Publish sobre este proyecto, ¿de acuerdo? Pues me ejecutaría todas esas tareas, además de crearme las DLLs, etcétera, pues me ejecutaría esas tareas. Es decir, que al final también lo puedo tener todo integrado y trabajar sin Visual Studio ni nada. ¿Vale? ¿Y qué más quería comentaros así de pasada? Sí, que hemos comentado antes, que alguien ha comentado, bueno, y eso en Docker, ¿qué tal se integra? Y demás, ¿no? Vamos a ver el soporte para Docker un poquillo y lo hablamos. Lo podemos ver en el contexto propio de Visual Studio, ¿vale? Porque una cosa buena que tiene es que en 2017 han agregado soporte para Docker, ¿vale? Entonces voy ahí le hago add Docker support. Eso lo que me hace es me crea un tipo de proyecto nuevo, pero es un fichero Docker Compose, ¿vale? Es decir, de hecho, voy a abrir ahí para que lo veáis, ¿vale? Que me ha creado ahí pues básicamente el Docker Compose.
¿vale? Y no solo esto, sino que me ha creado, pues también me ha metido un Dockerfile en cada uno de los proyectos, ¿vale? Eso en principio funciona a nivel de solución, te los agrega todos. Veamos cómo es primero el Dockerfile, si queréis. Pues bueno, básicamente muy sencillito, ¿vale? Es decir, básicamente lo que hace es parte de esta imagen que está publicada en el Docker Hub, ¿vale? Que contiene el runtime de ASP.NET Core 1.1, ¿vale? Y luego simplemente copia todo lo que está ahí, ¿vale? Que es el resultado de publicar el proyecto, y le dice que ejecute .NET con la DLL, lo que hemos visto antes, ¿vale? Es decir, publica el proyecto, hace un .NET Publish, y el resultado de este .NET Publish lo mete en el contenedor y lo ejecuta, y ya está. Ya tenemos una aplicación ejecutándose en Docker, ¿vale? Y luego tenemos el Docker Compose, ¿vale? Que, pues bueno, en este caso vemos que me ha quedado un Docker Compose con un solo servicio, ¿vale? Que es el Picture Tag Helper, y sin más. Una cosilla interesante que han metido es que si yo establezco en Visual Studio, ahora sí que esto es Visual Studio solo, ¿vale? Pero para la gente de Visual Studio es muy útil. Si yo establezco este proyecto como proyecto de inicio, ¿vale? Con Set as Startup Project, ahí veo que me aparece Docker como destinatario de mi ejecución, ¿vale? Pues le doy a Play, ¿vale? Y ahora lo que hace Visual Studio es ejecutar básicamente el Docker Compose, ¿de acuerdo? Crear los contenedores, ¿vale? Los está poniendo en marcha y está ejecutando las imágenes, ¿de acuerdo? Tarda un poco y me ha dado un error. Y el error que me ha dado tiene que ver con que este proyecto, este Visual Studio, es de un Visual Studio RC y es antiguo. Vamos a hacerlo con un proyecto creado con este Visual Studio, ¿vale? Esto es porque ha habido cambios desde Visual Studio RC hasta ahora, pero este que hemos creado antes, si hacemos una Docker Support, nos debería, vamos, al menos nos debería funcionar, ¿vale? Si no, hay un truco para que funcione, pero no debería ser necesario. Pero bueno, vamos a verlo. Add Docker Support, ¿vale? Le damos otra vez, ¿vale? Y eso, ahí lo tenemos, nos está creando todos los paquetes, ¿vale? Nos pone en marcha, ¿vale? Y ahora se ha ejecutado el breakpoint, pero estamos conectados contra Docker ahora mismo, ¿vale? O sea, es decir, si yo me voy a Docker, no tenía un comando más grande ahí. Si yo le doy a Docker, ¿vale? En Docker PS, pues ahí tengo la Web Application 2, ¿vale? Precisamente, que es esta, ¿vale? Y realmente es la que está ejecutando, ¿vale? Fijaros que tiene mapeado a través de un puerto 32770, ¿vale? Y si yo continúo eso, pues esto se me tiene que ejecutar por el 32770, no por el puerto donde estaba antes. Voy a quitar esto, ¿vale? Y ahí lo tengo, por el 32770, ¿vale? Es decir, una cosa buena es que me lo ejecuta en Docker, ¿vale? Y además yo puedo seguir depurando exactamente igual que como depuraba sin ejecutándolo en Docker, ¿vale? Entonces hay un soporte ahí para esto bastante bueno. Al margen de eso, son Docker Compose y Docker Files estándares, y pues si yo prefiero utilizar la CLI de Docker o cualquier otra herramienta, evidentemente puedo hacerlo, ¿vale? Lo cual no hay ninguna cosa rara ahí, ¿vale? Lo único que, pues bueno, para la gente de Visual Studio han agregado ahí el soporte ese de Docker, ¿vale? Y una cosilla interesante también, que queda así un poco como anécdota, es que también tenemos este otro fichero de Docker Compose, ¿vale? Que lo que hace, de hecho, es compilar el proyecto, o sea, de acuerdo, es un contenedor de Docker, de acuerdo, que básicamente lo que hace es llamar a las herramientas de línea de comandos para hacer un restore y un build, y eso lo que hace es decir, tenemos un contenedor Docker que me permite compilar y publicar mis contenedores de Docker, ¿vale? Entonces, entonces, digamos que yo, si en lugar de publicar con Visual Studio, con la herramienta de línea de comandos, pues podría hacer un Docker Compose -f, este fichero app, y
me crearía un contenedor de Docker que al ejecutarse haría un .NET Restore sobre mi aplicación, porque monta un volumen mapeado contra mi directorio, hace el .NET Publish y entonces al final lo que tengo es el resultado de hacer .NET Restore y .NET Publish, pero desde Docker. Es decir, que lo han integrado todo bastante, ¿vale? Y este es un poco el tema de Docker. Fijaos que ahí, en este caso, que estamos hablando del contenedor de builds, la imagen es distinta. No es la misma que teníamos en el otro caso, que en el otro caso era ASP.NET Core 1.1, que es el runtime. Este tiene ASP.NET Core Build, que tiene, de hecho, tiene toda la parte de build, tiene el SDK entero. Son imágenes distintas porque hacen cosas distintas, ¿vale? Y bueno, y pues tengo Docker Compose Override para hacer overrides, en fin, todo un poco lo habitual en Docker, pero lo han integrado dentro de Visual Studio. Pero si al final eso lo trasladas a Linux y trabajas con la herramienta de línea de comandos de Docker, pues en principio que no hay ningún problema, ¿vale? Eso se ejecuta en Docker y nada, y eso es también un poquillo lo que os quería comentar porque ha salido lo del soporte para Docker, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, también en principio funciona bastante bien, ¿vale? Y no sé, bueno, veo ahí una duda de Windows Containers, ¿no? Soporte para Windows Containers, hay soporte para Windows Containers, ¿vale? Pero no desde Visual Studio. Es decir, básicamente, evidentemente, hay imágenes de Docker para contenedores Windows de ASP.NET Core y del Runtime, están, ¿vale? Y modificando los Docker files puedes crear tus contenedores Windows, pero Visual Studio por el momento no soporta ni creación, ni depuración, ni nada en contenedores Windows, ¿vale? Con lo cual, de momento, Visual Studio soporta solo contenedores Linux. No sé si hay alguna otra dudilla más o demás. Porque más o menos esto es un poquillo lo que quería contar. Sé que es mucha cosa, ¿vale? Pero quería tocar un poquillo todo para que vierais un poquillo toda la evolución, las diferencias que tenemos con el ASP.NET clásico, ¿vale? Que no son tantas como parecen, ¿vale? Pero que sin duda .NET Core nos habilita un conjunto de escenarios nuevos que no teníamos en el ASP.NET tradicional. Eduardo, ¿tú esto como lo ves? La parte de Web API yo la veo que todavía va a dar guerra. La de MVC, ¿qué crees que va a pasar? Porque las empresas para moverse les cuesta y hay cambios, ¿no? Que no son cambios uno a uno del MVC a lo que hay ahora, ¿no? No, si digo que va a pasar, ¿a qué te refieres? ¿A migración, adopción de eso o qué? Claro, y yo el Web API sí veo que se usa, pero Vale. aparte de Razor, ¿no crees tú que tiene 2 días contados? Sí, eso sí lo creo. O sea, el desarrollo web de hoy en día para mí es SPA, contra Web APIs. O sea, contra API REST. No es que sea Razor, es que es cualquier sistema de generación de vistas en servidor. Para mí está más muerto que vivo. Es decir, seguirá habiendo algún escenario concreto para él en algún punto concreto, pero cada vez menos. Cada vez menos. Sí, totalmente comparto tu visión, Eduardo, yo también, ¿eh? O sea, Digamos que el tema es, oye, ASP.NET Core pensar en Web API, en hacer API ligeras JSON que van como una moto y que tiran en cualquier tipo de servidor. sí, es que yo creo que va a quedar un poco así, porque al final tú, al final tú puedes hacerlo. De hecho, si os acordáis ahí, cuando hemos visto el .NET New, ¿vale? Le hemos dicho .NET New y hemos dicho que hay una plantilla que he hecho ahí. .NET New. ¿Qué me está haciendo? Espérate. .NET New era, ¿no? Que no me sale ahora. Vemos que hay dos plantillas, MVC y Web API, y hemos dicho, son la misma API, y es cierto, pero como MVC, o sea, la única diferencia entre esas dos plantillas, aparte del controlador que te crea, que uno te crea un home y otro te crea el values, es que esta plantilla tiene muchas más dependencias, tiene muchos más paquetes de nube, porque está Razor, está muchísimos paquetes que son más pesados, y ahí no tenemos en principio ningún paquete de esos pesados, ¿vale?
Con lo cual, al final, cada vez más yo creo que vamos a crear web APIs en servidor y vamos a consumirlas de este cliente. Para Razor o, donde digo Razor, digo cualquier otro escenario de generación de vistas en servidor, yo personalmente le veo cada vez escenarios de prototipo DAO muy rápido, para CRUDs y poca cosa más. Y esto hasta que no salga algún framework que te haga esto también semiautomático, y que también casi ya los hay. ¿Sabes? Es que llega un momento en que les veo muy poco, cada vez menos sentido. Y a nivel de qué va a pasar de adopción con eso, pues yo lo que veo, que ahí puedo equivocarme, porque al final pues no tengo ninguna bola de cristal, pero lo que veo es que seguramente la idea ahí es no tanto migración de proyectos, sino lo que se ha empezado y se está en MVC5, se queda en MVC5, y proyectos nuevos pues se puede decidir empezar por Core. Y una preguntilla, ¿qué tal va .NET Core o este CPNVC tirando contra Mongo? ¿Qué tal va tirando contra Mongo? Pues no lo he probado. Contra Mongo no lo he probado, pero hay el driver. El driver oficial está para Netcore. O sea, lo he usado, pero no me acuerdo si lo he usado con Netcore o... Sí, con Netcore está el driver oficial, pero no te puedo decir tiempo ni nada. Aparte, he escuchado algo que con Entity Framework puedes tirar contra Mongo también, ¿o no? ¿O eso es una vendida de moto? Bueno, esto es con Entity Framework, Entity Framework Core, digamos que hay la parte, digamos, relacional está separada de la no relacional, ¿vale? Entonces, si no usas la parte relacional, podrías tirar contra Mongo, lo que no sé si hay proveedor. Ajá. Como le pasa con Oracle, claro, anteriormente, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, el tema está que Microsoft, ellos ahora mismo proporcionan dos proveedores, que son el de SQL Server y el de... Joder, no me sale el nombre ahora. No, la base de datos está in process. La base de datos que se utiliza generalmente en todas las aplicaciones para móvil y demás. SQLite, ¿vale? Estos son los dos proveedores que yo sepa que proporcionan ahora mismo. Proporcionan esos. Sé que terceras empresas están haciendo, por ejemplo, hay proveedor para MySQL, hay proveedor para Postgre, no sé si hay alguno para Mongo. Es decir, para Mongo sí que puedes usar el driver directamente, el driver que hay para C#, pero no sé si hay proveedor para Entity Framework. Vale. Y una preguntilla que hace Ibai es que si tienes que reutilizar lógica de negocio que ya tengas en DLL del Full Framework, que si interesa hacer un proyecto de ASP.NET Core compatible con Full Framework. Sí, eso es lo que harías. Sin más. Vale, se supone que MVC5 un día dejará de tener soporte. Bueno, no lo sé, ¿no? Claro. Esto es... Como Silverlight 20 años más, ¿no? Sí, no, pero es que incluso no nos tendría que sorprender que que saliese MVC 5.1, ¿sabes? Claro. Podría ser. O incluso MVC 6, ahora que le han dado el rebranding, ¿vale? Es decir, digamos que ahora tenemos MVC 5 y MVC Core, que es lo que antes llamábamos todos MVC 6, pero que nunca se llamó MVC 6 de forma oficial, ¿vale? Pero que podría salir, es decir, no sé, yo supongo que ahí Microsoft va a ver cómo evoluciona el mercado y va a ver lo que hace. Claro, ¿vale? Pero es posible que ese PNET clásico siga evolucionando y evolucione en paralelo con NetCore. Y de hecho, a ver, el Net Framework Full va a seguir evolucionando. Y NetCore va a seguir evolucionando y van a empezar a divergir. Es decir, ahora mismo NetCore es básicamente un subconjunto de Net Framework, pero van a empezar a divergir en cuanto a APIs en algún momento. ¿Por qué? Porque el ciclo de releases de uno es mucho más rápido que el del otro, sin más. Claro. O sea, NetCore, la idea, que eso no lo he comentado, pero la idea que tiene Microsoft con NetCore, ¿vale? Es más o menos tener un pipeline de releases similar al de Node. Tener una versión LTS y versiones current cada 3-4 meses. Ajá, y luego ir promocionando algunas de esas current a LTS, ¿vale? Esto es un poquillo lo que quieren hacer, con lo cual, claro, pues cada una de esas incorporará pequeñas mejoras, APIs nuevas, etcétera, etcétera,
y Net Framework en algunos casos irá un año o año y medio más tarde. Wow. Entonces, pero bueno, todo esto es ahora sobre el papel, luego se verá qué hace Microsoft. Total, que MVC4 será el nuevo COBOL. La vaca sagrada. El MVC el que cobra, que el que sabe. Pues ya ves, aún nos podremos ganar la vida. Ya te digo. Eso es importante. Siempre nos quedará el MVC. Oye, pues estupendo. ¿Alguna dudilla más por ahí? Chan, tan, chan. Oye, pues muchísimas gracias, Edu, por haber hecho este webinar. A vosotros por Voy a invitarme. darle a... A mí me ha encantado, ¿eh? Sí. Tengo que decirlo antes de que cortes. Ha estado muy chulo, tío. Vale, perfecto. Manu dice que no quiere aprender ya JS, que ya con esto... Me he librado. Pues nada, oye, dale a terminar grabación.